Era el verano de 1939. Un tren de mercancías llegó a una pequeña estación del norte de Alemania. Mujeres descendieron de los estrechos vagones. Alemanas, polacas, algunas judías. Estaban cansadas, sedientas, confundidas. Alrededor del andén, flores de colores adornaban una fachada inmaculada. Señales indicaban el camino a ciudades lejanas. Un reloj siempre marcaba la misma hora, pero algo andaba mal. El aire olía de forma extraña. El humo se elevaba a lo lejos entre los árboles. Esta no era una estación cualquiera. Era Ravensbrück, el campo de concentración más mortífero para mujeres bajo el régimen nazi. ¿Qué ocurrió tras esos muros que mataron a más de 90.000 mujeres en tan solo 6 años? La respuesta revela una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad. Un lugar donde la crueldad se dirigió sistemáticamente contra mujeres de todas las nacionalidades, edades y orígenes. Para comprender Ravensbrück, debemos remontarnos al otoño de 1938. La Alemania nazi se había anexionado Austria y había establecido lo que llamaban espacio vital, territorio bajo control alemán. Heinrich Himmler, uno de los principales líderes nazis, tenía un plan diabólico. Quería un lugar especial para reeducar a las mujeres consideradas enemigas del Reich. La ubicación fue estratégicamente elegida, a 90 kilómetros de Berlín, en la pequeña ciudad de Ravensbrück, cerca del centro turístico de Fürstenberg. Había una buena carretera de Fürstenberg a Ravensbrück, y la estación de tren de Fürstenberg tenía conexión directa con Berlín. Los nazis sabían que una apariencia de normalidad era crucial para sus operaciones. A finales de 1938, 500 prisioneros fueron trasladados de Sachsenhausen a Ravensbrück para construir el nuevo campo. Construyeron 14 barracones, una cocina, una enfermería y un pequeño campo para hombres, completamente aislado del campo para mujeres. Todo el complejo estaba rodeado por un alto muro coronado con alambre de púas electrificado. El primer comandante fue Max Kugel, un hombre con amplia experiencia en quebrantar el espíritu humano. Cuando se le preguntaba sobre sus métodos, Kugel respondía: «Las mujeres necesitan una disciplina especial. Son más testarudas que los hombres». Pero Kugel creó el caos desde el principio. Estableció reglas absurdas y castigos brutales. Las mujeres eran enviadas al pabellón de castigo por delitos como llegar tarde al conde, no hacer bien la cama, desobedecer una orden o incluso insultar al Führer. El primer transporte llegó en mayo de 1939. 867 mujeres del campo de Lichtenburg. No sabían que entraban en lo que se convertiría en el mayor campo de exterminio de mujeres del Reich nazi. La construcción de Ravensbrück se completó en tan solo 3 meses. Los alemanes habían construido la máquina de matar más eficiente jamás creada específicamente para mujeres. Johanna Langefeld llegó como la primera jefa de guardia en mayo de 1939. Años después, al ser interrogada, Langefeld declaró: «Pensábamos que íbamos a reeducar a prostitutas y delincuentes. ¡Qué ingenuidad!». Pero pronto quedó claro que Ravensbrück no era un centro de reeducación, era una fábrica de muerte. Los primeros prisioneros eran principalmente alemanes, comunistas, testigos de Jehová y mujeres consideradas antisociales por el régimen. Llevaban triángulos de colores cosidos en la ropa, rojo para los políticos, morado para los testigos de Jehová y negro para los antisociales. Durante los primeros meses, las condiciones eran duras pero soportables. Los presos dormían en literas de 3 niveles y cada barracón contaba con un baño. Hasta 1940, la ropa y la ropa de cama de los presos se cambiaban con regularidad, y aunque la comida escaseaba, había casi suficiente. Esto cambiaría por completo en 1939. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, todo cambió. Empezaron a llegar trenes a diario desde países ocupados por los nazis: polacas, francesas, rusas, romaníes, mujeres judías, todas apiñadas en los mismos barracones, ya de por sí abarrotados.
Si crees que es importante preservar la memoria de las víctimas del Holocausto y dar voz a las mujeres que sufrieron en Ravensbrück, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir nuestros documentales históricos. Tu me gusta también ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer estas historias que no pueden olvidarse. El silbato de la locomotora resuena en la fría mañana. Otro tren llega a Ravensbrück. Esta vez trae mujeres de lugares que muchos alemanes ni siquiera podrían pronunciar: Lublin, Varsovia, Leopoldina. Es septiembre de 1939 y la guerra acaba de comenzar. Dentro de los vagones de ganado, cientos de mujeres se abrazan. No saben que acaban de comenzar una de las mayores tragedias de la historia. ¿Quiénes eran estas mujeres que los nazis consideraban tan peligrosas? El monumento conmemorativo del campo estima que 132.000 mujeres pasaron por él durante la guerra. Esto incluye aproximadamente 48.500 de Polonia, 28.000 de la Unión Soviética, casi 24.000 de Alemania y Austria, casi 8.000 de Francia, casi 2.000 de Bélgica y miles de otros países, incluyendo algunas del Reino Unido y Estados Unidos. Más de 20.000, el 15% del total, eran judías. Más del 80% eran presas políticas. Las primeras en llegar fueron mujeres alemanas, comunistas que habían luchado contra Hitler, testigos de Jehová que se negaron a renunciar a su fe, prostitutas que corrompían la moral alemana y mujeres etiquetadas como antisociales, lesbianas, personas sin hogar, cualquiera que no encajara en el ideal nazi. María Bielica, una sobreviviente polaca, recordó: llegamos como un grupo de estudiantes. Éramos jóvenes, teníamos sueños. Nuestro único defecto era que amábamos a nuestra patria. Luego llegaron las mujeres polacas. El primer transporte de mujeres polacas llegó el 29 de septiembre de 1939. Un total de 42.000 mujeres polacas fueron arrestadas en Ravensbrück. Muchas eran intelectuales, maestras y Girl Scouts que distribuían panfletos de la resistencia. Entre ellas se encontraba Krystyna Chis, una joven scout polaca. Solo tenía 19 años cuando me arrestaron. ¿Mi delito? Llevar mensajes para la resistencia. Los franceses llegaron más tarde, después de 1942. Muchos eran miembros de la resistencia francesa. Otros fueron capturados por ayudar a judíos a escapar. También hubo mujeres que se negaron a trabajar en fábricas alemanas. Charlotte Delbo, escritora francesa y miembro de la resistencia, fue arrestada en 1943. Describió su llegada: cuando el tren se detuvo pensamos que era solo una parada más. No nos dimos cuenta de que era el final de la línea. Después de 1941, llegaron en masa mujeres rusas y ucranianas. En 1942, varios trenes de mujeres rusas fueron trasladados a Ravensbrück. Muchas eran prisioneras de guerra, otras civiles capturadas durante las campañas alemanas en el este. Las mujeres judías provenían de 40 países diferentes. A lo largo de la historia del campo, las mujeres judías solían ser asignadas a los trabajos más duros, con menos privilegios o ninguno. Según la lista incompleta de transporte de los nazis, que documenta 028 nombres de mujeres enviadas al campo, se estima que la estructura étnica de la población prisionera de Ravensbrück estaba compuesta por polacos, 24,9%, alemanes, 19,9%, judíos, 15,1%, soviéticos, 15,4%, franceses, 7,3%, romaníes, 5,4% y otros, 12,4%. La Gestapo también clasificó a los prisioneros en políticos 83,54%, antisociales 12,35%, criminales 2,02%, testigos de Jehová 1,11%, Rassenschande, blasfemos raciales 0,78%, otros 0,20%. Las mujeres gitanas, o romaníes, sufrieron una doble persecución, por su origen étnico y por su negativa a adaptarse al estilo de vida alemán. Entre 120 y 140 mujeres romaníes fueron esterilizadas en el campo en enero de 1945. Todas fueron engañadas para que firmaran formularios de consentimiento. También había niños. En total,
881 niños aparecen en las listas de llegada del campo. Algunos nacieron allí, otros llegaron con sus madres. Las perspectivas no eran buenas para los niños en Ravensbrück. Muchos perdieron a sus madres y, como resultado, perdieron la poca protección que tenían. Las mujeres británicas y estadounidenses eran escasas, pero existían. La mayoría eran agentes de inteligencia, capturadas en misiones en la Europa ocupada. Entre las víctimas también se encontraban la monja católica Elise Rivet, Elizabeth de Rothschild, la única miembro de la familia Rothschild que murió en el Holocausto, la monja ortodoxa rusa Santa María Skobtsova, la princesa francesa Anna de Beaufremont-Courtenay de 25 años, Milena Jesenská, amante de Franz Kafka, y Olga Benario, esposa del líder comunista brasileño Luis Carlos Prestes. ¿Qué unía a todas estas mujeres de tan diferentes nacionalidades, edades y orígenes? Todas eran consideradas enemigas de una ideología que veía la diversidad como una amenaza. Cada una aportó su propia historia de valentía. La profesora de alemán que se negó a enseñar propaganda nazi, la joven polaca que portaba mensajes secretos, la madre francesa que ocultó a una familia judía, la médica rusa que atendió a partisanos heridos. ¿Qué te impacta más de estas historias de mujeres valientes que desafiaron el nazismo? Comparte tu opinión en los comentarios. La sirena suena a las 4 de la madrugada en Ravensbrück. Es el invierno de 1942 y la temperatura es bajo cero. En los cobertizos abarrotados, más de 300 mujeres se apiñan en lo que debería albergar solo a 150. El olor es insoportable, una mezcla de cuerpos sucios, orina y miedo. No hay calefacción. Las ventanas están cubiertas con material de seguridad. Esta era la realidad cotidiana de miles de mujeres en Ravensbrück. Un infierno organizado donde cada detalle estaba diseñado para violar la dignidad humana. El día comenzaba con el recuento en Appelplatz. Las prisioneras permanecían de pie durante horas bajo el frío y la lluvia mientras los guardias las contaban. Muchas se desmayaban de hambre y agotamiento. Las que caían eran golpeadas o enviadas directamente a la enfermería, donde las pacientes eran asesinadas con inyecciones letales. Gemma la guardia Gluck, hermana del alcalde de Nueva York, recordó: «El recuento fue una tortura calculada. Esperamos hasta que decidieran que era suficiente. La comida era un arma de exterminio. El desayuno era un líquido oscuro con sabor a agua sucia. El almuerzo era una sopa aguada hecha con restos de verduras podridas. La cena era un trozo de pan negro, duro como una piedra. Las mujeres perdieron peso rápidamente. En cuestión de meses, sus cuerpos sanos se habían convertido en esqueletos. Se les cayó el cabello, se les aflojaron los dientes y les aparecieron llagas abiertas en la piel. Todas las prisioneras fueron obligadas a realizar trabajos forzados, desde trabajos extenuantes al aire libre hasta la fabricación de piezas de cohetes I-2 para Siemens. Las SS también construyeron varias fábricas cerca de Ravensbrück para producir textiles y componentes eléctricos. En septiembre de 1942, la fábrica, inaugurada en 1940, empleaba aproximadamente el 60% de los prisioneros de Ravensbrück. El trabajo era otra forma de tortura. Las mujeres trabajaban 12 horas al día, 7 días a la semana. Quienes no podían mantener el ritmo eran apaleados hasta la muerte. Al principio, las condiciones dentro de Ravensbrück eran muy duras, pero soportables. Los presos dormían en literas de madera de 3 niveles, y cada barracón contaba con un retrete y 3 baños. Aunque los presos trabajaban muchas horas, el trabajo generalmente se realizaba en interiores, y no era tan exigente físicamente como la construcción o la explotación de canteras. Gracias a estas condiciones, casi todas las mujeres sobrevivieron en Ravensbrück durante los primeros años de la guerra. En 1942, el número de personas encarceladas en Ravensbrück aumentó. A medida que la población se multiplicó por más de 10, en comparación con el número de mujeres inicialmente previsto, las condiciones de vida y el trato se deterioraron rápidamente. Pero lo que hizo a Ravensbrück particularmente cruel fue cómo los nazis explotaron la condición femenina
para aumentar el sufrimiento. A las mujeres se les negaban las toallas sanitarias durante la menstruación. La falta de higiene básica causaba constantes infecciones. La desnudez se utilizaba como arma psicológica. Las prisioneras eran obligadas a permanecer desnudas durante los registros, las duchas y los castigos. Los nazis sabían que, para muchas mujeres, esta exposición era una forma de muerte en vida. El pabellón de castigo era el epicentro del terror. Los presos condenados a prisión agravada eran encerrados en una celda oscura sin colchón ni manta, con solo un cubo y nada más. Muchos salían desquiciados o muertos. Charlotte Delvaux, escritora francesa, testificó: «El pabellón de castigo no era un lugar para humanos, era donde nos convertían en animales asustados. Las enfermedades se propagaron como la pólvora: tifus, disentería, tuberculosis, escorbuto. No había remedios, solo una enfermería que funcionaba más como una morgue. Las mujeres enfermas eran abandonadas a su suerte o eliminadas con inyecciones de veneno. El frío era otro enemigo. En invierno las temperaturas podían bajar hasta 20 degrees Celsius, pero las mujeres seguían trabajando al aire libre, vestidas únicamente con finos uniformes. Muchas perdieron dedos por congelación, otras morían congeladas durante la noche. La violencia sexual, aunque menos documentada debido a la vergüenza de las víctimas, era común. Los guardias alemanes y ucranianos violaban a las prisioneras con impunidad. Ravensbrück era el principal proveedor de mujeres para los burdeles establecidos en muchos grandes campos nazis al final de la guerra. Aunque las mujeres a menudo se ofrecían voluntarias para estos puestos, con la esperanza de evitar el trabajo físico más duro y tal vez recibir mejores raciones, la mayoría en realidad moría rápidamente debido al abuso sexual y la propagación desenfrenada de enfermedades venéreas. ¿Cómo lograron estas mujeres conservar su humanidad en un lugar diseñado para destruirla? ¿Qué crees que las mantuvo con vida? Es una mañana de 1943 en Ravensbrück. Apenas amanece cuando el sonido de botas militares resuena en el patio principal. Una joven de tan solo 23 años se baja de su bicicleta con un látigo en la mano derecha y un enorme pastor alemán corriendo a su lado. Sonríe al ver a los prisioneros encogidos de miedo. Se llama Dorothea Binz y es considerada la verdadera estrella del campo. ¿Cómo llegó una joven alemana común y corriente a convertirse en una de las mujeres más crueles de la historia? La respuesta revela una verdad inquietante. Algunos de los peores crímenes fueron cometidos por mujeres contra otras mujeres. Ravensbrück sirvió como base de entrenamiento para unos 3.500 supervisores de las SS que trabajaron allí y en otros campos de concentración. Existían 34 campos satélite conectados a Ravensbrück. Dorothea Binz nació el 16 de marzo de 1920 en una familia alemana de clase media-baja. Asistió a la escuela hasta los 15 años. Se ofreció como voluntaria para trabajar en la cocina de Ravensbrück en agosto de 1939 a los 19 años, y al mes siguiente le ofrecieron un puesto como Aufseherin, jefa de guardias. Binz sirvió como Aufseherin bajo las órdenes de las Oberaufseherin, jefas de guardias, Emma Zimmer, Johanna Langefeld, Maria Mandl y Anna Klein. Aunque trabajaba bajo las órdenes de guardias de mayor rango, Binz era conocida como la verdadera estrella del campo, y la jefa de guardias era completamente eclipsada por su subordinada. En Ravensbrück se dice que la joven Binz golpeó, abofeteó, pateó, arrojó, azotó, pisoteó y abusó sexualmente de prisioneras, además de soltar perros de pelea adiestrados contra ellas. Testigos declararon que cuando apareció en Appelplatz se hizo el silencio, porque infundía pánico y miedo. Cualquier prisionero que se atreviera a mirarla se arriesgaba a ser seleccionado para morir en las cámaras de gas. Se dice que llevaba un látigo en la mano, junto con un pastor alemán con correa, y sin provocación alguna, pateaba a los prisioneros hasta la muerte. La primera guardia jefa fue Johanna Langefeld, quien sirvió desde mayo de 1939 hasta marzo de 1942. Muchos de los guardias, incluida la jefa Johanna Langefeld, aún creían que su función era reeducar a las prostitutas.
Sin embargo, pronto quedó claro qué se esperaba de ellos. El comandante del campo, Max Kugel, estableció un bloque de castigo donde las mujeres serían enviadas por delitos, como llegar tarde repetidamente, no hacer sus camas según las reglas, negarse a obedecer una orden o incluso insultar al Führer. Langefeld no dudó en imponer castigos crueles a las prisioneras del campo. Podía mantenerlas de pie bajo el frío y la lluvia durante horas sin pestañear. Sin embargo, no toleraba la flagelación formal e incluso se horrorizaba ante los intentos médicos de vivisección que se realizaban a las conejas del campo. Su secretaria, una prisionera, relató cómo se deprimió, se debatía entre el bien y el mal, e incluso sufrió terribles pesadillas. Langefeld finalmente perdió su puesto por ser considerada débil. Las jefas de supervisión en Ravensbrück fueron, mayo de 1939, marzo de 1942, la Oberaufseherin Johanna Langefeld y su asistente Emma Zimmer, marzo-octubre de 1942, la Oberaufseherin Maria Mandl y su asistente Margarete Gallinat, octubre de 1942, agosto de 1943, la Oberaufseherin Anna Klein. Maria Mandl, de 23 años, reemplazó a Langefeld como jefa de la Guardia Femenina. Su afición era encontrar cabellos rizados durante el recuento. Dejaba que las mujeres se alinearan y luego caminaba lentamente entre ellas, buscando rizos que asomaran por debajo de sus cofias. Si encontraba lo que buscaba, golpeaba a la dueña del rizo. Luego, ordenaba afeitar a la infractora y hacerla desfilar ante los prisioneros con un cartel al cuello que decía: «Rompí las reglas y me peiné». Los prisioneros de Ravensbrück consideraban hipócritas a los guardias. En una ocasión, Mandel golpeó a una mujer judía hasta la muerte durante el recuento por alguna ofensa. Irma Grese, conocida como la Bestia Hermosa de Belsen, comenzó su carrera en Ravensbrück en 1942. Según las acusaciones en su contra en el juicio de Belsen de 1945, era una de las figuras más siniestras y odiadas de los campos. Testigos declararon que frecuentemente golpeaba a las mujeres hasta que caían al suelo. René Lacroix, prisionera francesa recluida en Ravensbrück, relató cómo varios guardias mataron a las más débiles y derribaron a muchas de las niñas, pisoteándolas. Al igual que los guardias masculinos de las SS, las guardias femeninas que ingresaban a los campos eran entrenadas para endurecer su carácter y castigar severamente a los prisioneros cuando era necesario. Muchas se acostumbraron a golpear y patear a los prisioneros, a veces hasta la muerte, con sus botas militares, porras, garrotes y, en el caso de Irma Grese, un látigo de celofán. Para algunos, el atractivo de un trabajo estable y bien remunerado, con uniforme y alojamiento incluidos, era suficiente. Las guardias ganaban aproximadamente 185 marcos alemanes, considerablemente más que el salario promedio de las mujeres de la misma edad en trabajos no cualificados en fábricas, que era de 76 marcos alemanes. ¿Qué te impacta más? ¿La crueldad de estas mujeres o el hecho de que muchas nunca fueran castigadas? Comparte tu opinión. Julio de 1942 en Ravensbrück. Un grupo de 75 jóvenes polacas son llevadas a lo que les dicen que es un chequeo médico de rutina. Son las más jóvenes y sanas de un envío reciente procedente de Lublin. Desconocen que las han seleccionado como conejas, llamadas así porque serían utilizadas como animales de laboratorio. Lo que está a punto de suceder representa uno de los capítulos más oscuros de la medicina nazi. Experimentos médicos realizados en mujeres vivas, sin anestesia, sin consentimiento, sin ninguna consideración por el sufrimiento humano. El profesor Karl Gebhardt, jefe del Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Berlín y el cirujano ortopédico más destacado de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, supervisó los experimentos con gangrena gaseosa y sulfonamida en Ravensbrück entre julio de 1942 y septiembre de 1943. Aproximadamente 130.000 mujeres y niños pasaron por el campo de concentración durante la guerra, convirtiendo a Ravensbrück en el mayor campo de concentración para mujeres.
alrededor de 28. 0 prisioneras fueron asesinadas allí por inanición, palizas, enfermedades, falta de higiene, exceso de trabajo o experimentos médicos. Entre los asistentes del profesor Gebhardt se encontraban los médicos alemanes Fritz Fischer, Hertha Oberhäuser, Rolf Rosenthal y Gerhard Schiedlowski. Todos ellos convirtieron el juramento hipocrático en una broma cruel. Hitler aprobó los experimentos con los prisioneros, afirmando que no debían permanecer completamente inmunes a la guerra mientras los soldados alemanes estuvieran sometidos a un estrés casi insoportable. Los experimentos se diseñaron para mutilar y lisiar a seres humanos sanos. Fracturaban huesos de piernas, extraían trozos de hueso y desgarraban nervios y músculos. Para simular heridas de guerra, los médicos buscaban maximizar la infección, infectando deliberadamente las heridas con bacterias cada vez más potentes, fragmentos de vidrio y astillas de madera. De las 74 víctimas polacas, llamadas Kaninchen, Króliki, lapins o conejos, por los experimentadores, 5 murieron como resultado de los experimentos, 6 con heridas sin cicatrizar fueron ejecutados y con la ayuda de otros prisioneros, el resto sobrevivió con daños físicos permanentes. Las conejas eran mujeres jóvenes y sanas. La más joven tenía tan solo 16 años. No existen registros que identifiquen a las 12 mujeres de otras nacionalidades que fueron sometidas a los experimentos inhumanos. Las mujeres fueron seleccionadas para esta horrible tarea por el médico jefe del campo, Walter Sonntag. Bogumila Jaswik, una de las conejas elegidas para experimentos médicos, fue fotografiada en secreto. Médicos alemanes experimentaron con ella 2 veces en noviembre y diciembre de 1942, practicándole 4 cortes en los músculos del muslo. Los experimentos se realizaron sin anestesia. Las mujeres fueron arrastradas a un quirófano improvisado, con la boca amordazada para que sus gritos no molestaran a los demás. Los médicos de las SS cortaron deliberadamente músculos, fracturaron huesos y extirparon secciones de nervios. Todo ello mientras las víctimas estaban conscientes. Los médicos de las SS en Ravensbrück solían realizar operaciones experimentales en mujeres más de una vez, a veces hasta 8. Solo en 1942 operaron a Barbara Pietrzyk 5 veces, causándole parálisis en la extremidad inferior izquierda. A los 16 años, era la más joven de las conejas. Aunque sobrevivió a los experimentos iniciales, Pietrzyk murió a consecuencia de ellos. El llanto de un bebé resuena por los pasillos de Ravensbrück en una fría noche de marzo de 1945. Es un sonido que debería traer alegría, esperanza y vida. Pero aquí, en este lugar maldito, el llanto de un niño es como una sentencia de muerte. La madre, una joven polaca de tan solo 19 años, abraza al bebé contra su pecho, sabiendo que solo tiene unas horas con él. Porque en Ravensbrück, ser madre era un delito castigado con la muerte. Los nazis comprendieron que para quebrar por completo a una mujer era necesario atacar lo más profundo de su naturaleza, la capacidad de generar y proteger la vida. En Ravensbrück, la maternidad se convirtió en un arma de tortura psicológica. La política nazi respecto a los embarazos en los campos de concentración era simple y brutal. Los bebés nacidos de madres indeseables debían morir, inmediatamente, delante de sus madres, como lección final sobre la futilidad de la esperanza. Cuando una mujer embarazada llegaba a Ravensbrück, se enfrentaba a 3 destinos: aborto forzado, trabajo forzado hasta la muerte del bebé en el útero, o dar a luz solo para ver al niño asesinado ante sus ojos. El doctor Rolf Rosenthal, médico de las SS, y su novia Gerda Kernheim practicaban abortos forzados a mujeres embarazadas, a menudo con métodos brutales. En los primeros meses de Ravensbrück, los niños eran asesinados inmediatamente. Una sobreviviente testificó: «Me sujetaron en la mesa mientras el médico realizaba lo que él llamaba un procedimiento de limpieza. Destrozaron a mi bebé de 6 meses. Aún más cruel fue el destino de las mujeres que lograron dar a luz. Los recién nacidos
Eran separados inmediatamente de sus madres y ahogados o arrojados a una habitación sellada hasta que morían. La mayoría de las veces, esto ocurría delante de la madre. ¿Cómo crees que estas mujeres encontraron la fuerza para soportar tanta crueldad que las mantuvo con vida? El llanto de un bebé resuena por los pasillos de Ravensbrück en una fría noche de marzo de 1945. Es un sonido que debería traer alegría, esperanza, vida. Pero aquí, en este lugar maldito, el llanto de un niño es como una sentencia de muerte. La madre, una joven polaca de tan solo 19 años, abraza al bebé contra su pecho, sabiendo que solo tiene unas pocas horas con él. Porque en Ravensbrück, ser madre era un delito castigado con la muerte. Los nazis comprendieron que para quebrar por completo a una mujer era necesario atacar lo más profundo de su naturaleza, la capacidad de generar y proteger la vida. En Ravensbrück, la maternidad se convirtió en un arma de tortura psicológica. La política nazi respecto a los embarazos en los campos de concentración era simple y brutal. Los bebés nacidos de madres indeseables debían morir inmediatamente. Delante de sus madres, como lección final sobre la futilidad de la esperanza. Cuando una mujer embarazada llegaba a Ravensbrück, se enfrentaba a 3 destinos: aborto forzado, trabajo forzado hasta la muerte del bebé en el útero, o dar a luz solo para ver al niño asesinado ante sus ojos. El doctor Rolf Rosenthal, médico de las SS, y su novia Gerda Quernheim practicaban abortos forzados a mujeres embarazadas, a menudo con métodos brutales. En los primeros meses de Ravensbrück, los niños eran asesinados inmediatamente. Una sobreviviente testificó: «Me sujetaron en la mesa mientras el médico realizaba lo que él llamaba un procedimiento de limpieza. Destrozaron a mi bebé de 6 meses». Aún más cruel fue el destino de las mujeres que lograron dar a luz. Los recién nacidos eran inmediatamente separados de sus madres y ahogados o arrojados a una habitación sellada para que murieran. La mayoría de las veces, esto ocurría delante de la madre. Existen docenas de testimonios sobre niños arrojados vivos al crematorio, enterrados vivos, envenenados, estrangulados o ahogados en Ravensbrück. Varios niños también fueron utilizados para sádicos experimentos médicos. La crueldad y el sadismo de los nazis contra los niños no tenían límites, y el destino de estas jóvenes víctimas fue absolutamente horroroso. Niños y bebés fueron condenados a muerte incluso antes de nacer. María Kuśmierczuk testificó: «Vi a un guardia agarrar a un bebé recién nacido y lanzarlo contra la pared como si fuera un objeto. La madre enloqueció al instante. Eso era lo que querían, volvernos locas de dolor». Las mujeres embarazadas que lograban ocultar su condición se enfrentaban a un intenso trabajo esclavo. Las obligaban a cargar piedras pesadas, trabajar 14 horas al día en fábricas y permanecer de pie durante largos turnos en el frío. El objetivo era que abortaran de forma natural. Algunas mujeres dieron a luz en secreto en los cobertizos, con la ayuda de otras prisioneras que corrían el riesgo de ser ejecutadas. Estos bebés permanecían ocultos durante unos días, alimentados con migas de pan remojadas en agua, pero rara vez sobrevivían más de una semana. En marzo de 1945, 130 bebés y mujeres embarazadas fueron gaseados. La administración consideró satisfactoria la eficacia de la operación. A algunas mujeres alemanas, especialmente a las esposas de oficiales nazis, se les permitía quedarse con sus bebés. Estos niños alemanes jugaban en el patio del campo frente a madres de otras nacionalidades que habían perdido a sus hijos. Era una tortura calculada. Las esterilizaciones masivas eran otro método para negar la maternidad. Cientos de niñas, a veces de tan solo 8 años, eran esterilizadas mediante la exposición directa de sus genitales a rayos X. A las mujeres jóvenes, especialmente romaníes y judías, se las llevaba para realizarles exámenes médicos y regresaban sin poder concebir. Lo más inquietante fue cómo esto afectó la psicología de las mujeres del campo. Las mujeres que habían perdido hijos se convirtieron en madres adoptivas de otras prisioneras más jóvenes,
hacían muñecas de trapo para los huérfanos, contaban cuentos para dormir y compartían sus ya escasas raciones con los más pequeños. Para las mujeres del campo era importante mantener cierta dignidad y sentido de humanidad. Muchas perdieron a sus madres y, como resultado, perdieron la poca protección que tenían. Muchas fueron víctimas de experimentos o asesinadas. Los niños solos no sobrevivían en el campo, pero las mujeres se ofrecieron como voluntarias y actuaron como madres sustitutas, fabricando muñecas y cuidándolas. La sobreviviente Corrie ten Boom testificó: «Las mujeres que perdieron a sus bebés se convirtieron en madres universales. Nos cuidaron a todas como si fuéramos sus hijas. Era su forma de mantener viva la maternidad que intentaron robarnos». Lo más cruel es que muchas de estas mujeres descubrieron después de la guerra que sus propios hijos, que se habían quedado en casa, también habían sido asesinados. Algunas nunca se recuperaron psicológicamente de esta doble pérdida. El ataque nazi a la maternidad de Ravensbrück representó una de las formas más sádicas de genocidio. No solo mató a una generación, sino que impidió el nacimiento de la siguiente. Pero incluso en este infierno, el instinto maternal encontró la manera de persistir. Redes de solidaridad femenina, madres adoptivas, mujeres que arriesgaron sus vidas para salvar a los bebés de otras mujeres. Todo esto demuestra que ni siquiera la mayor crueldad puede destruir por completo el amor maternal. Como estas mujeres privadas del derecho más básico de ser madres, encontraron la fuerza para crear redes de resistencia. Es una noche de diciembre de 1943 en Ravensbrück. En el cuartel 15, un grupo de mujeres francesas se reúne en silencio alrededor de un papel escondido bajo un colchón roto. Bajo la tenue luz que se filtra por una rendija de la ventana, susurran recetas de platos que solían cocinar en casa. Una anota cuidadosamente cada ingrediente, cada paso, como si fuera un tesoro. Esta es la historia de la resistencia de las mujeres en Ravensbrück. No la resistencia a las armas y las explosiones, sino la resistencia del espíritu humano, de la cultura preservada, de la dignidad mantenida incluso en el horror más absoluto. Rebecca Teitelbaum, judía belga, estuvo en Ravensbrück durante 17 meses. Agotadas, con frío y hambre, hablaban sin parar sobre la comida que ansiaban, las comidas familiares que compartían y los platos que planeaban preparar si sobrevivían a la guerra. Cada mujer, a su turno, compartió recetas en un paradójico esfuerzo por combatir el hambre. Parece como si estas recetas y las repetidas historias de comidas familiares sirvieran como un talismán, alimentando su humanidad y esperanza en tiempos de poca esperanza. Rebecca consiguió papel robado de la fábrica de Siemens y creó un libro de cocina cosido con alambre. Suena absurdo, mujeres hambrientas hablando de comida. Pero, de hecho, fue brillante. Cocinaron con su imaginación. Una forma de resistencia fueron los programas educativos secretos organizados por prisioneras para sus compañeras. Cada grupo nacional tenía algún tipo de programa. Los más extendidos eran los impartidos entre mujeres polacas, donde se impartían diversas clases de secundaria. Las profesoras eran mujeres que habían sido maestras antes de la guerra. Arriesgaban sus vidas a diario para enseñar a las jóvenes prisioneras usando trozos de carbón como tiza y el suelo de tierra como pizarra. Un exprofesor polaco testificó: «Enseñábamos en voz baja durante los descansos. Historia de Polonia, poesía francesa, matemáticas. Era nuestra forma de decirles a los nazis: pueden encarcelar nuestros cuerpos, pero nunca encarcelarán nuestras mentes». Los prisioneros podían ser castigados si los sorprendían haciendo arte, pero muchos ignoraban las reglas del campo y continuaban haciendo arte en secreto, como muñecas para niños huérfanos o perdidos. Františka Quastler, posteriormente Nurit Stern, de Bratislava, llegó a Ravensbrück a finales de 1944, cuando tenía 13 años. Escribió la siguiente receta: galletas inglesas. Batir 4 claras de huevo con 12 decagramos de azúcar durante un buen rato. Añadir 12 decagramos de almendras, sin pelar, y 12 decagramos de harina. Hornear en forma rectangular. Cortar finamente al día siguiente.
Escribió esta receta en un diario, hecho con trozos de papel robados de la fábrica y cosidos con alambre. El folleto contiene dedicatorias de compañeras del campamento y recetas que ella misma escribió. Nurit relata que las mujeres cocinaban con su imaginación. La solidaridad entre mujeres se materializó en formas prácticas que salvaron miles de vidas. Crearon sistemas para compartir alimentos, cuidar a los enfermos y proteger a los más vulnerables durante el proceso de selección. Las mujeres que habían perdido a sus hijos se ofrecieron como voluntarias para cuidar a los niños huérfanos en el campo. Se las llamaba Madres del Campo. Hacían muñecas de trapo, contaban historias y compartían sus ya escasas raciones. Wanda Wojtasik-Poltauska recordó: en la Navidad de 1943 logramos organizar una pequeña celebración. Cantamos villancicos en polaco, checo, francés y alemán. Durante unos minutos no fuimos prisioneras, sino mujeres celebrando. Se celebraban cumpleaños y festividades siempre que era posible, y se organizaban conciertos entre los prisioneros. Las mujeres se turnaban para cuidar a los niños pequeños tras la muerte de sus madres. Algunas mujeres mantenían la cordura mediante la resistencia intelectual. Recitaban poemas de memoria, debatían sobre filosofía y mantenían debates literarios durante sus trabajos forzados. La escritora francesa Charlotte Delbo testificó: recitamos a Baudelaire mientras cargábamos piedras. Hablábamos de Sartre durante el recuento. Era nuestra manera de demostrar que la cultura francesa no había muerto. Las mujeres crearon sofisticadas redes para transmitir información sobre el mundo exterior. Las noticias de la guerra llegaban a través de nuevos medios de transporte, y esta información se transmitía cuidadosamente de cuartel en cuartel. Desarrollaron códigos para advertir del peligro inminente. Una canción tarareada indicaba que se acercaban los guardias. Ciertas palabras en conversaciones aparentemente inocentes advertían de las próximas elecciones. Sabiendo que podían morir, muchas mujeres se dedicaron a memorizar nombres, fechas y eventos. Se convirtieron en archivos vivientes del horror, prometiéndose mutuamente que, si sobrevivían, contarían las historias de quienes murieron. Germaine Tillion testificó: hicimos un pacto. Quien sobreviviera contaría la historia de todos ellos. Memorizamos los nombres de los muertos, las fechas de las masacres, los detalles de los experimentos. Para muchas mujeres, especialmente las testigos de Jehová, la resistencia adquirió una forma espiritual. Se negaron a trabajar en la producción de armas, aún sabiendo qué significaba la muerte. Una carta sacada de contrabando del campamento decía: pueden quebrarnos el cuerpo, pero nuestra fe permanece intacta. Cada oración es un acto de rebelión. Cada himno es una declaración de que el amor es más fuerte que el odio. ¿Qué forma de resistencia te impresiona más? ¿La cultural, la espiritual o la solidaria entre mujeres? Comparte tu opinión. Corría el año 1945 y el sonido de los cañones soviéticos resonaba cada vez más cerca de Ravensbrück. Heinrich Himmler dio una orden clara: todo rastro de los crímenes nazis debía ser eliminado antes de la llegada de los aliados. Para las mujeres de Ravensbrück, esto significaba que había llegado su hora de morir. Fue en este período final, cuando la derrota alemana se hizo inevitable, que los nazis revelaron su verdadera naturaleza. Eran cobardes que sabían que eran criminales y que intentaban desesperadamente encubrir sus crímenes. A principios de 1945, las SS instalaron una cámara de gas improvisada en una tienda de campaña junto al crematorio. Entre finales de enero y abril de 1945, entre 5.000 y 6.000 prisioneras fueron gaseadas allí, incluyendo a unos 100 prisioneros varones del campo. La cámara de gas de Ravensbrück no se parecía a las grandes instalaciones como Auschwitz. Era pequeña, improvisada, construida a toda prisa por nazis desesperados. Pero era igual de letal. Un guardia de las SS testificó: la cámara se construyó en pocas semanas. Era primitiva, pero eficiente. Podíamos matar a unas 150 mujeres a la vez.
El proceso de selección para las cámaras de gas era particularmente cruel. Los prisioneros enfermos eran separados durante las inspecciones médicas. Las mujeres que ya no podían trabajar eran marcadas para la muerte. Pero también lo eran las mujeres demasiado sanas, aquellas que podían testificar. Una sobreviviente relató: llegaban temprano por la mañana, con listas en la mano, gritaban nombres. Algunos eran viejos y enfermos, otros eran jóvenes y demasiado fuertes. El criterio era eliminar a los testigos. Las ejecuciones por fusilamiento también se intensificaron. A partir de 1941, Ravensbrück también sirvió como campo de ejecución. Numerosas mujeres fueron fusiladas. El grupo más numeroso fue el de 200 jóvenes polacas miembros del Ejército Nacional. Las técnicas de ejecución en Ravensbrück evolucionaron con el tiempo. Inicialmente se disparaba a las prisioneras por la espalda. Posteriormente, las mujeres eran trasladadas a un centro de exterminio del programa T4 o a Auschwitz para ser gaseadas. Las prisioneras en Ravensbrück también eran ejecutadas mediante inyección letal e incineradas en la cercana ciudad turística de Fürstenberg. Los conejos polacos, supervivientes de experimentos médicos, corrían un peligro especial. El 4 de febrero de 1945 se enteraron de que las SS irían a buscarlos a la mañana siguiente para eliminarlos como prueba. Durante la noche, mientras los conejos permanecían despiertos escribiendo cartas de despedida, los demás prisioneros urdieron un plan para ocultarlos durante el recuento, justo delante de las SS. Y funcionó. Los conejos permanecieron ocultos durante 3 meses hasta su liberación. Poco antes del final de la guerra, tras una orden de evacuación de Heinrich Himmler, el comandante del campo, Fritz Surren, obligó a los más de 20 CS8 prisioneros restantes a marchar hacia el noroeste en varias columnas. Estas marchas de la muerte comenzaron en abril de 1945. Mujeres enfermas, exhaustas y hambrientas fueron obligadas a caminar cientos de kilómetros. Quienes caían eran fusilados en el camino. Una sobreviviente de la marcha testificó: caminamos durante días sin comer, solo con la ropa que llevábamos puesta. Las mujeres caían cada pocos metros. Los guardias las ejecutaban donde caían y nos obligaban a seguir caminando sobre los cadáveres. Unas 24.500 prisioneras iniciaron estas marchas. Miles murieron en el camino de agotamiento, hambre, frío o fueron ejecutadas. Fue el acto supremo de crueldad nazi, matar incluso cuando la guerra ya estaba perdida. Poco antes del final de la guerra, las Cruz Rojas Internacional, sueca y danesa, evacuaron a aproximadamente 7.500 prisioneros a Suecia, Suiza y Francia. Esta operación salvó miles de vidas en los últimos días del campo. Con la llegada del ejército soviético en la primavera de 1945, los prisioneros alemanes fueron liberados. Esta decisión reveló la hipocresía nazi. Incluso al final, las vidas alemanas eran más valiosas que las demás. Unas 500 mujeres han sido entregadas a la Cruz Roja en los últimos días. La mayoría eran ciudadanas de países occidentales, en un intento desesperado de los nazis por obtener clemencia. Además de exterminar a los testigos, los nazis se esforzaron por destruir toda prueba de sus crímenes. Quemaron documentos, demolieron estructuras, excavaron tumbas e incineraron cadáveres. Fritz Surren, el último comandante de Ravensbrück, huyó con sus guardias en los últimos días de abril de 1945. Abandonaron el campo como ratas, huyendo de un barco que se hunde, dejando atrás a unas 2.000 mujeres enfermas y debilitadas. La cruel ironía es que esta prisa por encubrir los crímenes solo confirmó el sentimiento de culpa de los nazis. Si realmente creían que estaban haciendo algo justificable, ¿por qué la prisa por destruir pruebas? Fue el final de 6 años de horror. Pero para muchas mujeres ya era demasiado tarde. ¿Cómo imaginas que fue para estas mujeres sobrevivir sus últimos momentos sabiendo que la libertad estaba tan cerca? Es el 30 de abril de 1945, las 9 de la mañana. El silencio que se cierne sobre Ravensbrück es diferente del silencio de terror que dominó el campo durante 6 años. Es el silencio de la muerte,
pero también de la esperanza. Las puertas de hierro permanecen abiertas, abandonadas por los guardias que huyeron durante la noche. Y por primera vez en años, las sirenas no suenan para el recuento matutino. Un tanque soviético T-34 aparece en el camino que lleva al campamento. El soldado que emerge no puede creer lo que ve. Mujeres esqueléticas con sucios uniformes a rayas lo miran con una mezcla de miedo y esperanza. Algunas llevan días muertas, otras apenas pueden mantenerse en pie. El teniente coronel del Ejército Rojo, Georgi Elizavetsky, relató: «Cuando vimos a las primeras mujeres pensamos que eran fantasmas. Estaban tan delgadas que parecían cadáveres andantes. Entonces comprendimos, estábamos ante los restos de un campo de exterminio nazi». El 30 de abril de 1945, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración de Ravensbrück, donde unas 2000 prisioneras enfermas y debilitadas habían sido abandonadas. Los soldados soviéticos se encontraron con una escena de horror indescriptible. Montones de cadáveres apilados como leña, mujeres tan débiles que no podían levantarse de la cama, barracones donde el olor a muerte era tan intenso que los soldados vomitaban al entrar. Un informe médico soviético documentó: de las 2,0 mujeres encontradas con vida, al menos 800 se encontraban en estado crítico. Muchas pesaban menos de 30 kilogramos. Varias murieron de shock al ver a los liberadores. Sus cuerpos simplemente no pudieron soportar la emoción. Los sobrevivientes contaron historias que los soldados soviéticos inicialmente se negaron a creer. Experimentos médicos con mujeres vivas, cámaras de gas funcionando apenas unos días antes, bebés asesinados delante de sus madres, miles de mujeres obligadas a participar en marchas de la muerte. Antonina Nikiforova, médica del Ejército Rojo, testificó: «Era imposible creer que seres humanos fueran capaces de tal crueldad contra otros seres humanos, especialmente contra mujeres y niños». Lo que más conmocionó a los liberadores fue el descubrimiento de las cámaras de gas. Construidas apresuradamente en los últimos meses de la guerra, aún contenían restos de veneno y marcas de uñas en las paredes, donde las víctimas habían intentado escapar desesperadamente. El crematorio aún estaba caliente. Los nazis habían quemado los cuerpos hasta el último momento antes de huir. Alrededor de las instalaciones, los soviéticos encontraron montones de cenizas humanas y fragmentos de huesos parcialmente quemados. En la enfermería, los soldados encontraron evidencia de experimentos médicos realizados con los conejos polacos, instrumental quirúrgico manchado de sangre, viales con sustancias químicas no identificadas e historiales médicos que detallaban procedimientos que desafiaban cualquier concepto de medicina. Un informe de investigación soviético documentó: encontramos documentación de experimentos realizados en 74 mujeres polacas. Los procedimientos incluían fracturas óseas deliberadas, extirpación de músculos y nervios, e infección deliberada de heridas con bacterias mortales. Para muchos sobrevivientes, la libertad fue casi tan traumática como el encarcelamiento. Tras años de ser tratados como animales, era difícil creer que los soldados estuvieran allí para ayudarlos, no para hacerles daño. La sobreviviente Selma Van de Perre testificó: «Cuando vi a los soldados soviéticos, mi primer instinto fue correr y esconderme. Me llevó días comprender que era realmente libre, que ya nadie me iba a golpear ni matar». Al principio, muchas mujeres se negaban a salir del cuartel. Años de condicionamiento les habían enseñado que salir sin permiso significaba la muerte. Los médicos soviéticos tuvieron que entrar en el cuartel para convencerlas de que era seguro aceptar ayuda. Los médicos soviéticos se enfrentaron a desafíos únicos. ¿Cómo alimentar a personas que habían padecido hambre durante años sin comprometer sus ya debilitadas funciones digestivas? ¿Cómo tratar heridas que habían permanecido abiertas durante meses? ¿Cómo cuidar de las mentes que habían presenciado horrores inimaginables? Muchas de las mujeres liberadas murieron en las primeras semanas tras la liberación. Sus cuerpos, destrozados por años de hambre y maltrato, simplemente no se adaptaban a la alimentación normal. Fue cruel,
Sobrevivir al infierno nazi solo para morir cuando finalmente llegó la libertad. Entre los sobrevivientes se encontraba la escritora Corrie ten Boom, quien fue arrestada con su familia por albergar judíos en su casa de Haarlem, Países Bajos. Documentó su desgarradora experiencia junto con su hermana Betsy ten Boom en el libro El escondite. La condesa polaca Karolina Lankoronska, historiadora del arte y autora de Miguel Ángel en Ravensbrück, estuvo encarcelada allí entre 1943 y 1945. Las agentes del SOE que sobrevivieron fueron Yvonne Basseden y Eileen Nearne, quien fue arrestada en 1944. Las primeras semanas tras la liberación fueron caóticas. Los soldados soviéticos intentaron documentar los crímenes, mientras los médicos luchaban por salvar a los supervivientes. Los periodistas llegaron para documentar las pruebas, pero a menudo no podían creer lo que veían. Un periodista soviético escribió: «No hay palabras en ruso, alemán, ni en ningún otro idioma para describir lo que vimos en Ravensbrück. Es como si el lenguaje humano no hubiera sido creado para expresar tanta crueldad». ¿Cómo imaginas que debió ser el primer día de libertad para estas mujeres después de años de terror? Las décadas posteriores a la guerra fueron testigos de un proceso gradual de investigación histórica que confirmó paulatinamente los testimonios de los supervivientes de Ravensbrück. Sin embargo, este reconocimiento se produjo a costa de un silencio prolongado y un olvido deliberado. A diferencia de Auschwitz, que preservó evidencia física sustancial y se convirtió en un símbolo de la memoria del Holocausto, la destrucción sistemática de Ravensbrück dejó un sitio que reveló pocos rastros de su terrible historia. Es el año 1975. Entre Burg Stargard y Neubrandenburg se desentierra un frasco de vidrio con documentos del campo de concentración de Ravensbrück, documentos por los cuales niñas y mujeres polacas arriesgaron sus vidas para contrabandear. También contiene una lista tabular de experimentos médicos realizados en 74 mujeres polacas. Durante décadas, Ravensbrück permaneció en la sombra. En Alemania Oriental, donde se ubicaba el campo, la atención se centró en los presos políticos, no específicamente en las mujeres ni en las víctimas judías. No se reconoció la identidad judía de las víctimas, ya que la conmemoración se basaba en la nacionalidad, no en la religión. Las sobrevivientes enfrentaron décadas de escepticismo e indiferencia. Sus historias parecían tan horribles que muchas preferían no creerlas. ¿Cómo pueden las mujeres ser tan crueles con otras mujeres? Era una pregunta frecuente que revelaba la incomodidad de la sociedad ante la realidad de los crímenes. Wanda Wojtasik-Poltawska, una de las conejitas más jóvenes, contó que en 1975, entre Burg Stargard y Neubrandenburg, Fritz Fischer, uno de los médicos de las SS, la había contactado recientemente para pedirle perdón. Le dije que no podía perdonar nada. Tendría que pedirle perdón a Dios. La captura de algunos perpetradores atrajo temporalmente la atención sobre el campo. Dorothea Vince fue ejecutada en 1947. Irma Grese fue ahorcada ese mismo año. María Mandel fue condenada a muerte por un tribunal polaco en 1947. Pero muchos otros guardias nunca fueron juzgados y pudieron retomar sus vidas con normalidad. Fritz Suren fue capturado y ejecutado en 1950. Pero cientos de otros responsables de los crímenes de Ravensbrück nunca comparecieron ante la justicia. Vivieron vidas tranquilas en la Alemania de la posguerra, como si nada hubiera pasado. El juicio más importante tuvo lugar entre 1946 y 1948, el juicio de Ravensbrück. 16 personas fueron juzgadas, entre ellas guardias y médicos. 7 fueron condenadas a muerte, pero fue una gota en el océano comparado con la cifra real de criminales. La reconstrucción académica de la historia de Ravensbrück se ha basado en gran medida en el trabajo de historiadores como Bernhard Strebel y Jack Morrison, quienes lucharon durante décadas por el reconocimiento y la preservación de la historia del campo. Investigaciones arqueológicas limitadas, realizadas en las décadas de 1960 y 1970, confirmaron científicamente los testimonios de los supervivientes.
Estas excavaciones descubrieron fragmentos de huesos, cenizas y objetos personales que validaron los relatos del asesinato en masa. En 1993 se inauguró un monumento conmemorativo en el lugar donde se encontraba el antiguo campo. Sin embargo, pasaron casi 50 años desde la liberación para que Ravensbrück recibiera el reconocimiento que merecía como lugar de memoria. Hoy, el monumento conmemorativo de Ravensbrück recibe miles de visitantes al año. Las exposiciones permanentes narran la historia de las mujeres que estuvieron prisioneras allí, los experimentos médicos, las guardias femeninas y la resistencia que floreció incluso en medio del horror. Pero quizás el recuerdo más impactante sean los relatos de las propias sobrevivientes. Mujeres como Corrie ten Boom, Charlotte Delbo, Germaine Tillion y muchas otras dedicaron su vida después de la guerra a contar sus historias. Escribieron libros, dieron conferencias y testificaron en juicios. Sabían que si no hablaban, Ravensbrück caería en el olvido para siempre. Y tenían motivos para temer. Durante décadas, el campo fue deliberadamente ignorado por la historia oficial. El libro de Sarah Helm, de 2015, Ravensbrück, Vida y muerte en el campo de concentración de mujeres de Hitler, reavivó la atención internacional sobre el campo. Basado en cientos de entrevistas con sobrevivientes, el libro reveló al mundo moderno la magnitud de los crímenes cometidos contra las mujeres. Rochelle Seidel trabajó durante más de 20 años para localizar a los sobrevivientes judíos de Ravensbrück, cuyos conmovedores testimonios merecen ser compartidos con un público más amplio y con las generaciones futuras. Hoy solo quedan unos pocos sobrevivientes. Tienen más de 90 años y sus voces están siendo silenciadas una a una. Pronto no habrá más testigos vivos de los crímenes de Ravensbrück. Por eso es crucial que sus historias se preserven, no solo como relatos históricos, sino como recordatorios de que el mal puede tomar formas que desafían nuestra imaginación, y que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, la valentía, la solidaridad y el amor pueden prevalecer. Recordar Ravensbrück no se trata solo de confrontar las profundidades de la crueldad humana, sino también de reconocer el poder perdurable del testimonio, de la memoria y de no dejar que prevalezca el silencio. La historia de Ravensbrück nos muestra la capacidad de la humanidad para la maldad absoluta, pero también demuestra que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la dignidad humana nunca puede extinguirse por completo. Ravensbrück nos enseñó que la crueldad puede alcanzar niveles incomprensibles. Vimos cómo mujeres valientes resistieron el horror, cómo los guardias se convirtieron en torturadores y cómo la dignidad humana sobrevivió incluso en el infierno. Pero la historia del sufrimiento en los campos nazis no termina ahí. Hay otro lugar que permaneció en silencio durante décadas, donde hombres, mujeres y niños sufrieron una brutalidad que conmocionó incluso a otros prisioneros de campos de concentración. Un lugar donde la geografía alpina ocultó crímenes que ni siquiera los historiadores pudieron documentar por completo durante mucho tiempo. Mauthausen era diferente. No era solo un campo de exterminio como Treblinka, ni un campo mixto como Auschwitz. Era algo aún más siniestro, un laboratorio de muerte lenta, donde los prisioneros eran exterminados deliberadamente mediante trabajo esclavo en las canteras de granito. Era un lugar donde la muerte llegaba gota a gota, día tras día, en una tortura calculada que podía durar meses. Las historias que están a punto de descubrir en el video que aparece ahora en su pantalla revelan aspectos del horror nazi que han permanecido censurados durante décadas. Estos testimonios nos obligan a confrontar verdades aún más inquietantes sobre la capacidad de la humanidad para el mal sistémico. Haz clic ahora y prepárate para experimentar el horror censurado de Mauthausen.